Bien, pues buenas tardes. Esta es la cuarta mesa virtual de la tercera jornada en el segundo Congreso Internacional de Procesos de Industrialización, que lleva por título Industrialización y Desindustrialización en las ciudades y sus zonas conurbadas. Y esta mesa se titula Arquitectura y Arqueología Industrial. Y vamos a iniciar con la presentación de Jorge Ignacio de León Romo, que él va a participar con la ponencia. Bienvenido, Jorge Ignacio. Arquitectura a través de la arqueología industrial, la lectura de la antigua fábrica de hilados y tejidos, la Zacatecana, en función de sus vestigios. Pues adelante y cuentas con 20 minutos para la exposición de tu ponencia. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Gracias por todo, por la presentación y gracias también por haber aceptado esta ponencia en este congreso. Espero que ya se esté viendo la presentación. Sí, ya se ve. Ok, gracias. Y pues vamos a comenzar. Bueno, el tema es arquitectura a través de la arqueología industrial, la lectura espacial de la antigua fábrica de hilados y tejidos La Zacatecana en función de sus vestigios. Hice por ahí un pequeño cambio en el título. Y bueno, la antigua fábrica de hilados y tejidos La Zacatecana se ubica en la comunidad del mismo nombre, a unos pasos de la laguna El Pedernalillo en Guadalupe, Zacatecas. Se encuentra en el centro de la comunidad, la cual tiene una vocación agraria, ejidal y migrante. No es un sitio para visitar, puesto que es un bien ejidal que forma parte del ejido La Zacatecana. Desde hace aproximadamente 15 años permanece resguardada detrás de una valla, ya que no ha habido el interés entre ejidatarios para dar a conocer este legado de la industria incipiente de Zacatecas e incentivar su conocimiento. Como se observa en esta imagen, la antigua fábrica se presenta en estado de ruina fragmentaria. Es una situación que ha condicionado su permanencia debido a que el ejido no obtiene un usufructo directo por el inmueble, ya que está situado en tierra de uso común, es decir, en tierra que no ha sido destinada para las labores agrícolas o para el crecimiento del centro de la población. Vemos que esta chimenea de 14 metros rompe con la horizontal del edificio y pues al mismo tiempo es testigo fiel del pasado industrial. Sin embargo, en ciertas épocas del año, el ejido permite el acceso a los terrenos de la fábrica para la realización de las fiestas patronales de la misma comunidad, así como charreadas y conciertos, y son eventos que se realizan en detrimento de estos vestigios. Precisamente las palabras ruina y vestigio se utilizan como sinónimos, sin embargo tienen diferentes connotaciones o entendimientos, significados. Por ejemplo, ruina alude al declive de una civilización, mientras que vestigio da lugar al testimonio y al reconocimiento de sus valores. Por lo tanto, son palabras que insinúan rechazo o atracción. En este sentido, más que una ruina, la Zacatecana es el testimonio de un pasado industrial que alude a su historia y a la lectura de sus fragmentos. Son vestigios de arqueología industrial que establecen diálogos con las sociedades actuales, ya que el pasado está impregnado en sus detalles. Ahora bien, dentro del pasado histórico, bueno, sabemos que Zacatecas se caracteriza por haber sido una entidad minera que se localizó principalmente en la actual capital del estado. Esta actividad propició la creación de haciendas agrícolas y ganaderas y la creación de manufacturas artesanales que funcionaron al servicio de las minas. Por lo que también Zacatecas se caracteriza por haber sido una entidad ganadera de grandes rebaños que ocupó grandes extensiones de tierra. La lana que producían las haciendas de ganado menor comenzó a procesarse en talleres artesanales, urbanos y domésticos localizados en la villa de Guadalupe y en Zacatecas, y más tarde en pequeños obrajes de las zonas agrarias de las haciendas, particularidad que dio origen al sistema precapitalista. Y ya en la segunda década del siglo XIX, el gobernador Francisco García Salinas propuso un proyecto de industrialización basado en la manufactura textil de la región y el auge minero,
para permitir el desarrollo económico sin depender de la actividad minera. Aunque este proyecto no se consolidó, sus ideas sentaron las bases para que Antonio García Salinas, hermano de Francisco, emprendiera dicho proyecto en su propiedad. De esta forma, la fábrica de hilados y tejidos La Zacatecana se estableció en 1845 en los dominios de la hacienda de Trancoso, un importante centro ganadero y productor de lana, aledaño a la villa de Guadalupe. De hecho, ayer la doctora María Guadalupe Noriega nos presentó su ponencia acerca de los orígenes de esta fábrica. Bueno, la Zacatecana fue la respuesta arquitectónica de un sistema de fábrica que se adaptó al paisaje agrario de la hacienda de Trancoso mediante el aprovechamiento de las aguas de la laguna El Pedernalillo a través de obras hidráulicas, ya que su funcionamiento fue con agua y con vapor. Su ubicación respondió a la cercanía con la fuente hidráulica, en este caso la laguna El Pedernalillo, la proximidad a los mercados regionales de la villa de Guadalupe y de Zacatecas, la proximidad también con el camino real tierra adentro y el acceso a materias primas como la lana y también a mano de obra y otros recursos proporcionados por la propia hacienda. La relación entre la hacienda y la fábrica creaba un ciclo productivo que comenzaba con la crianza de ganado ovino y la obtención de la lana en la propia hacienda. Posteriormente, el proceso de transformación se realizaba en la fábrica a través de una organización laboral denominado sistema de fábrica, que consistía en que cada trabajador formaba una parte separada del conjunto de la producción de un producto, aumentando la eficiencia del proceso productivo. Todo esto funcionando en torno a una fuerza motriz. Posteriormente, los productos textiles, vaya, lo que se producía, se comercializaba en estos mercados, ¿no?, que acabo de mencionar. La investigación histórica nos remite a las memorias de agricultura e industria de los años de 1844 y 1845, escritas por Lucas Alamán. Estas dan cuenta que la Zacatecana presentaba todos los procesos de la lana, desde el lavado hasta las últimas manipulaciones que exigía su fabricación. Mencionan que incorporó una máquina de vapor de 25 caballos para dar movimiento a un sistema de maquinaria de tecnología europea a través de 480 malacates, lo que a su vez requirió de una caldera para generar el vapor. Además contaba con cardas para hilados y máquinas para fabricar tejidos de lana. Sin embargo, y al contrario de lo que fue, en su condición actual de ruina fragmentaria ya no existen estas máquinas, pero como podemos ver, quedan algunos vestigios que continúan legibles. Y una forma de confrontar estos datos es relacionándolos con los restos fragmentarios que persisten. La Zacatecana adquiere la capacidad documental a través de la lectura de sus vestigios, por lo que forman un conjunto compacto de arqueología industrial dentro de una superficie aproximada de 2 hectáreas. Por ejemplo, este modelo visualiza sus sistemas constructivos, siendo evidencia de la organización obrera, cuyos procesos sustituyeron las formas tradicionales y artesanales. Vemos en este sentido la ubicación de la fachada poniente, que fue la que vimos hace unos momentos, y bueno, su ubicación con respecto al modelo. Aquí se encuentra el sistema hidráulico del cual hacía mención. Encontramos un acueducto de 10 arcadas que se dirige justamente hacia esta laguna. Encontramos también un pozo con su malacate superior, es decir, una noria y una pila de distribución de agua. Además, encontramos un pequeño horno que probablemente se utilizó para realizar procesos de mezclas en caliente. Encontramos también una pila de 14 metros de diámetro que funcionó para procesos de limpieza y teñido de lana. Y bueno, el acceso principal, que es la portada de la presentación. El acceso principal, que es un enmarcamiento de cantería rosada y al mismo tiempo es el único elemento estético de la fábrica. Y pues de la misma forma podemos ver la ubicación de estos elementos dentro del modelo. De la misma forma encontramos vestigios de una probable rueda hidráulica y el acceso de servidumbre localizado en la parte posterior.
Este es el casco fabril. La configuración espacial de esta fábrica o de este casco tiene forma de herradura y se organizó a partir de un patio central. Esta disposición permitía ventilación e iluminación natural, así como vistas hacia el exterior e interiores. De acuerdo con la doctora Patricia Ruiz, esta es una característica de las fábricas textiles inglesas, puesto que los conjuntos fabriles presentaban un patio central en donde un estanque, en donde se presentaba un estanque para los procesos de limpieza y teñido. Justamente aquí lo vemos. Por lo que el edificio pudo haber tenido un origen inglés. Estas son las fachadas de este casco fabril, las cuales tienen la influencia constructiva de las antiguas haciendas del centro norte del país. Presentan vanos con arcos escarzanos, escurrideros por fachada y remates superiores. Hay ausencia de elementos decorativos porque responden a una necesidad pragmática para la transformación de una materia prima. Sin embargo, existen fachadas que presentan ritmos y proporciones áureas que son características de la arquitectura decimonónica. En este sentido, perdón por el ruido de afuera. En este sentido, Israel Katzman señala que en las fábricas grandes los espacios interiores eran congruentes con los valores del proceso industrial, es decir, mínima inversión, máxima utilidad, seguridad y durabilidad. Pero a pesar de ello, se llegaron a ornamentar o utilizar órdenes clásicos en los accesos. Podemos ver de nuevo el enmarcamiento de cantería del acceso principal, que presenta proporciones concéntricas a partir del centro del arco de medio punto. Ahora, la misma investigación histórica también nos remite a un censo de la población laboral en las distintas actividades que se realizaron en la Zacatecana, lo que nos permite inferir sus espacios arquitectónicos. Este es un censo que realizó el maestro Cuauhtémoc Esparza, en donde menciona que en 1849 se empleaban a 137 personas diariamente. La siguiente tabla muestra los espacios arquitectónicos de la fábrica, en donde se asocian las etapas del proceso textil histórico, los espacios de las fábricas textiles inglesas que igualmente proporciona la doctora Patricia Ruiz en su tesis de doctorado, y como les menciono, el censo del maestro Esparza. No es la finalidad leerlo porque, me va a consumir el tiempo, pero la diapositiva aquí está por si gustan consultarla después. Y en ese sentido, pues justamente el patio central, en este espacio se realizaban las actividades de trasquila de ovejas y, para la obtención de la lana, la limpieza de esta, y en el edificio principal se realizaban actividades de cardado, hilados, tejidos, engomado, teñido y tintorería. Asimismo, contaba con talleres de herrería y carpintería, almacenes, una casa de calderas, una casa para alojar a la máquina de vapor, oficinas y vigilancia, además de contar con el pórtico de acceso y la chimenea, ¿no? La que vimos. Ahora, realizar una reconstitución de los espacios tiene dos propósitos. El primero es una forma de entender la organización laboral de los procesos que aquí se efectuaron, y en segundo lugar es una forma de dar valor a estos vestigios. Así se identifican la casa de la caldera y la casa de la máquina de vapor situados en este recuadro amarillo. Contiguas a estas se encontrarían las salas de hilados, las salas de tejidos, cuya localización ambas áreas era inmediata a un sistema de transmisión mecanizada a partir de la máquina de vapor. Por eso es su ubicación cercana. También se identifican la tintorería, la sala de engomado y el teñido de hilos. Ahora, con referencia a la casa de máquinas, arquitectónicamente las casas de máquinas eran espacios que destacaban por su escala y por su singularidad. En esta imagen, por ejemplo, vemos una casa de máquinas de una fábrica textil inglesa del siglo XVIII que alojaba una máquina de vapor y que a su vez se alimentaba de una caldera y de esta pues también se integraba la chimenea. Aquí lo vemos. En esta segunda imagen vemos otra fábrica en donde las casas de máquinas y de calderas se encuentran en espacios claramente diferenciados.
En este caso, la chimenea está separada de la construcción debido a que los humos necesitaban ser desalojados lo más lejos posible. Ahora, si trasladamos estas ideas o estas soluciones en la fábrica La Zacatecana, pues justamente se distinguen las casas de caldera y de la máquina de vapor, porque se ubican precisamente en la parte posterior de la chimenea. Y además de que tienen características, estos espacios tienen características espaciales porque tienen una escala diferente, son más altos. En estos cortes, por ejemplo, en estos cortes transversales vemos cómo estaban situados y cómo estaban organizados estos espacios. No cuento con las características específicas de la maquinaria que se empleó. Vaya, la investigación aún no me la ha dado, no me la ha proporcionado, pero podríamos inferir que utilizó una máquina de vapor tipo Watt de 25 caballos, tal como lo mencionan esas memorias de industria, y podemos inferir también que utilizó una caldera Babcock and Wilcox, perdón. En ese aspecto, el uso del vapor pudo haber tenido dos propósitos. El primero, pues tal vez mecanizar un sistema de maquinaria a través de transmisiones y poleas o malacates, tal como justamente lo mencionan estas memorias. Y el segundo uso, pues que el vapor haya sido utilizado para el tinte ilustrado de los acabados de los paños de lana. Y bueno, a partir de la relación entre la chimenea, la caldera y el vapor, los espacios de esta otra fábrica textil se distribuyeron en función del sistema de mecanización que propiciaba la máquina de vapor, lo cual requerían del movimiento para los diferentes procesos que se ejecutaban. En esta imagen, por ejemplo, se ejemplifica este proceso en donde justamente tenemos esta caldera que propiciaba o que alimentaba la máquina de vapor a través de conductos. Esta caldera desalojaba sus humos a través de la chimenea y bueno, la máquina de vapor transformaba la energía calorífica en movimiento a través de un pistón. Aquí justamente lo vemos. También lo hacían mediante un cigüeñal y una rueda. El sistema articulaba una serie de mecanismos a través de árboles de transmisión hacia diferentes bandas y de estas bandas hacia telares que pues en este caso eran telares mecánicos. Y bueno, justamente en la lectura de estos vestigios, en la Zacatecana se podría pensar en un sistema mecanizado limitado por su temporalidad y por la misma capacidad de la máquina de vapor. Sin embargo, bueno, se podría pensar que existió algo parecido a esto. Se infiere la existencia de un sistema de mecanización a través de los vanos, de unos vanos, situados en la parte superior de los muros, paralelos a la casa de la máquina de vapor. Aquí justamente podemos ver cómo pudo haber sido este sistema. Bueno, estos vanos pueden ser indicio del paso de un árbol de transmisiones, de una transmisión, y de esa forma dotar de movimiento a los diferentes telares que probablemente pudieron haber sido mecanizados. Aquí, por ejemplo, las salas de producción de hilados y tejidos de las fábricas textiles de Inglaterra se ubicaron inmediatas a las casas de máquinas de vapor, tal como lo comenté, para ser incorporados a los procesos de mecanización, sobre todo considerando que el tejido era un proceso laborioso y complejo. Aquí en la Zacatecana vemos precisamente el paso del árbol de transmisión a través del vano superior que en la actualidad se encuentra tapiado, pero aquí podemos ver un dibujo que representa esa hipótesis, una hipótesis de la sala de tejidos, que bueno, como les digo, probablemente así fue, en donde un telar funcionó con el movimiento proporcionado por este árbol de transmisión. Por otro lado, en tres espacios de la antigua fábrica encontramos chimeneas de menor escala que permiten inferir el uso del vapor para procesos con distintas mezclas en caliente. Uno de los procesos fue el engomado, que consistía en hacer pasar los hilos de dichas mezclas para dotarlos de una mayor resistencia. Un segundo proceso era el teñido, similar al proceso anterior, con la diferencia de que la mezcla en caliente contenía un colorante. En la fotografía vemos los vestigios de una pequeña chimenea y su reconstitución hipotética, ¿no? A través de este dibujo, probablemente así fue también. Y en esta litografía vemos los
vemos el uso del espacio, ¿no? Una mujer hilando en una rueca, una señora cargando la lana mediante peinetas y la tercera mujer preparando una mezcla para teñir el hilo justo de frente a la chimenea. En el fondo lo vemos. Y bueno, otro proceso con el uso del vapor era el planchado de las prendas mediante planchas de hierro forjado o con agua hirviendo en su interior o mediante planchas de carbón. Encontramos una chimenea con un tiro mayor, un tiro vaya a una altura de 780 metros, en donde probablemente se desarrolló una actividad un tanto más especializada, justamente como el planchado y la tintorería. Entonces aquí quedan estos restos. Y bueno, pues ya para finalizar y desligándome un poco del tema, pues la fábrica dio origen a un poblamiento de trabajadores en los dominios de la hacienda de Trancoso. Se mantuvo vigente durante el porfirismo y operó cerca de 69 años. Cerró sus puertas en 1914 en el contexto de la Revolución Mexicana y el cierre de sus actividades rompió con la memoria laboral y el vaciado en los contenidos de la fábrica. Su abandono y deterioro generaron un desconocimiento de sus fragmentos que persiste en la actualidad. Justamente la Zacatecana presenta al día de hoy un desgaste constante y tiene el riesgo de desaparecer debido a este desconocimiento de la población porque lo que ven son solo ruinas. Estos fragmentos establecen un diálogo con el pasado al manifestar la organización obrera que sustituyó las formas tradicionales y artesanales, y al mismo tiempo es la remembranza de un lugar que alude a gente trabajadora que busca un progreso, tal como lo hacemos nosotros hoy en día. Pero al tener fragmentos inconclusos, su interpretación da lugar a múltiples interrogantes. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Al contrario, Jorge, muchas gracias por ajustarte al tiempo y bueno, sí Gracias. es todo un tema que nos has planteado desde la conceptualización de cómo vemos a este patrimonio cultural industrial, eh, que, bueno, no siempre es la mejor visualización, digamos, y por lo tanto los usos. Bueno, ahorita vamos a tener tiempo de platicar. Pues vamos a continuar con la presentación de Andrés Antonio Torres Acosta. Él nos propone en su ponencia la arquitectura hidráulica e industria textil en Querétaro, la transformación de los molinos de Cayetano Rubio. Entonces, adelante, por favor, Andrés, y con 20 minutos para la exposición de tu ponencia. Gracias. Sí, gracias. Voy a apagar mi cámara para que vaya esto rápido. Pues muchas gracias por la oportunidad de presentarles este trabajo que pues también tiene que ver con la industria textil, pero ahora de Querétaro. Y empiezo con alguna información que se tiene de las tres fábricas que se tenían en el siglo XIX, originalmente de Cayetano Rubio y después de su familia, de su descendencia, como fue Carlos Rubio, ¿no? El hijo mayor. Entonces aquí tenemos lo que era todo lo que es la zona hidráulica alrededor, o más bien a lo largo del río Querétaro, empezando desde los socavones, después la presa grande, y de la presa grande está la fábrica de Hércules. El río seguía y se quedaba atorado en la presa de la Purísima, que es la segunda fábrica, la fábrica de la Purísima, y por último una tercer presa, que es la presa de San Isidro, que a su vez le daba agua a la maquinaria de de la fábrica de San Antonio. Entonces estas tres fábricas formaban parte pues, del complejo industrial de la familia Rubio en el siglo XIX. Actualmente, si lo vemos desde la ciudad de Querétaro, está aquí la ciudad de Querétaro, y la zona en estudio es en esta parte que está en rojo,
Tenemos, bueno, la carretera a la Ciudad de México, la carretera a Celaya y a San Luis Potosí para darles una idea de la ubicación. Si hacemos un acercamiento, aquí es donde encontramos de nuevo la presa, que vamos a ver, la presa del Diablo, Hércules, la presa La Purísima junto con La Purísima, la fábrica, la ex fábrica de La Purísima, y la presa de San Antonio junto también con la ex fábrica de San Antonio. Bien, entonces vamos a empezar con los dos primeros, lo que es la época colonial durante pues estas tres fábricas originalmente fueron molinos de granos y desde que se funda Querétaro, eh, vamos, el cacique principal Conín, que después se le dio el nombre de Diego de Tapia, en el tema de Hércules viene porque en su escudo de armas están las columnas de Hércules y por eso es que al final se le dio ese nombre a la fábrica. Su construcción inicia en 1595 para que primeramente se creara este molino rojo, que era propiedad pues de la hija después, y la hija como pasa a ser una Clarisa, pues fue propiedad de lo que es el convento de las Clarisas. En 1766 la adquiere el marqués de Villar del Águila, el sobrino, y pues fue cambiando de dueños hasta 1838 cuando Cayetano Rubio adquirió la propiedad. Al terminar la guerra de independencia, la situación es muy penosa en Querétaro y pues no hay mucha información que se pueda sobre los molinos. Únicamente en el 31 se formó por el decreto de gobierno del Estado esta junta para apoyar a la industria moderna con una fuerte inversión. Se crea el Banco del Avío y con esto se generan créditos para la industria. Es ahí cuando estos decretos llaman la atención a Cayetano Tomás Miguel Rubio Álvarez, que de muy joven, de solo 18 años, llega de España a lo que era la Nueva España, en Veracruz, y funda junto con sus hermanos empresas navieras y también, bueno, eran prestamistas del gobierno, eran agiotistas, como se llama actualmente. En 1838 adquiere este molino de la Cañada, o molino rojo, y ahí transforma el edificio para fundar lo que ahora se conoce y se sigue llamando Hércules. Algunas información que he estado obteniendo en gráficos, pues esta fotografía más o menos es de mediados del siglo XIX, en donde aparece el edificio como estaba, junto con una chimenea se alcanza a ver aquí. Esta otra foto que no está fechada, en donde de nueva cuenta aparecen los edificios de ese entonces con una sola chimenea. El edificio principal, que pues era parte administrativo, también parte del uso. No tenemos exactamente en qué se usaba cada uno de los espacios. ¿Y por qué? Porque fueron cambiando enormemente. Después esta otra foto en donde ya tenemos dos chimeneas de vapor. Y los edificios también fueron ya cambiando, un acueducto interno que antes no existía. Y alrededor, esta zona que se ve alrededor de la fábrica se conoce con el nombre de La Cañada, aunque en sí de Hércules hacia la ciudad de Querétaro se conoce como Hércules. Esta foto un poco más reciente, en donde se alcanza a ver también lo que es los dos cerros en donde La Cañada está ubicada y la ciudad de Querétaro se encuentra más o menos por esta zona. Y de nueva cuenta se ven las dos chimeneas y el acueducto interior que en ese entonces existía. Esta foto sí está fechada de 1926. Después, en 1934, logramos obtener esta fotografía de Aerofotos de México, de la fábrica de Hércules y también de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, y para ese entonces, de nueva cuenta, ya aquí se alcanza a ver que ya no hay chimeneas, las chimeneas fueron demolidas, se alcanza a ver todavía el acueducto que
que 10 años antes, 15 años antes existía. El edificio principal sigue estando en pie y las zonas que antes tenían forma de doble agua, pues ya están planas, o sea, se puede alcanzar a ver que ya se modificó el interior también por una construcción más nueva. En esta foto de la misma fecha sí se alcanza a ver la ciudad de Querétaro, el acueducto de Querétaro y el río Querétaro que todavía sigue en esta misma dirección. Un pequeño acercamiento para pues tratar de ver los espacios que en ese entonces existían. Por ejemplo, aquí esta es construcción también siglo XIX, que no se había demolido en ese entonces, lastimosamente ya se demolió. Y una fotografía más reciente de 2011, en donde pues ya los campos desaparecieron y aparece la ciudad, ya esto es parte de la ciudad de Querétaro. Eh, Sigue siendo Hércules, la colonia Hércules, y pues ven los techos ya son completamente diferentes, actualmente son de concreto. Desaparecen los espacios del siglo XIX que antes les mostraba aquí, las chimeneas ni qué decir, y únicamente como estructura original es el edificio del frente, el edificio principal que era administrativo, ¿no? Tuvimos la oportunidad en el año 2011 de que el seminario nos visitara. Hicimos esta reunión del seminario. Fue en noviembre del 2011, en donde pues se hizo en lo que es ahora actualmente la Universidad Marista de Querétaro, que era el Molino de San Antonio. Y fuimos a visitar Hércules. Para mí era la primera vez que nos dejaban entrar a Hércules y todavía en ese entonces existían las máquinas textiles. Si hacemos un comparativo entre fotografías de principios del siglo XX contra principios del siglo XXI, pues alcanzamos a ver similitudes, aunque aquí con los árboles no se alcanza a ver, ya no hay ventanas. Las ventanas que aquí aparecían ya no existen, solo se dejó prácticamente intacto lo que es el frontón principal, con el reloj y todo. Y claro, la estatua, la fuente de Hércules. Y haciendo un comparativo con fotografías que logramos obtener de un álbum histórico de la Compañía Eléctrica Queretana de 1926, así eran la fábrica de Hércules en 1926 y casi 90 años después, serían la maquinaria, ¿no? En 2011 igual hicimos un registro fotográfico de lo que existía en ese entonces, en la zona que pues más se conservó, inclusive de lo que es la herrería del siglo XIX, que sigue en pie. Y ya el interior estaba haciendo en el 2021, lo visitamos. De hecho, pues es muy visitado este complejo ahora por ser una cervecería. O sea, obviamente tiene más pegue una cervecería que una fábrica de textiles, claro. Y esta cervecería actual ha hecho que cambie por completo el interior. Fotografía de la derecha abajo era donde estaban las máquinas modernas, ya no existen estas máquinas. Lo limpiaron por completo y actualmente se está usando como estacionamiento. Entonces toda la maquinaria que había, pues la movieron, desconozco dónde. Y ya en el 2025, este año, tuvimos la oportunidad también de visitar lo que es ahora esta zona, que es el Hotel Hércules, recién inaugurado en el año 2022, 2023 más o menos, y pues mantiene el edificio original con, bueno, si vemos la foto de 2011 y 2025, lo único que cambia un poco es el color de la pintura, pero realmente se ha mantenido bastante bien. Y hasta inclusive logré ubicar dónde está la turbina que funcionaba cuando todavía eran máquinas de vapor. Ese es le decía, lo convirtió en estacionamiento. Y bueno, si nos vamos al otro elemento, que es la presa, que se le conoce con el nombre de primero la presa colorada, después le pusieron el nombre de la presa del diablo, que se tuvo que construir para poder tener esta demasía de agua y poder hacer que se muevan la turbina o las turbinas, no sabemos si habían varias, en lo que es Hércules. Eso es lo que actualmente está esta presa. De hecho, en alguna ocasión en el año 2020 fuimos y ya estaba lleno de tierra, de hierbas.
Ya en el 2023 lo asolvaron, lo completamente limpiaron y ya había un espejo de agua en el 2021, aquí está, perdón, en el 2021. Entonces ya estaba funcionando como originalmente estaba, como una presa. Y bueno, más detalles de esta presa en el año 2021. Después nos pasamos al segundo edificio de la familia Rubio, bueno, del que era la familia Rubio, la presa y lo que es la fábrica La Purísima. En el 54 compra el molino de trigo ubicado en Paté, que también se llamaba Molino Blanco o Molino de las Monjas. Y es cuando la familia Rubio amplía su proceso de fabricación y se le da esta definición de la fábrica La Purísima, porque en 1854 es cuando el Papa designa como el año de la Purísima Concepción y por eso se le dio ese nombre. Y bueno, en este ya estaba construyendo una presa. Entonces, estas son fotografías de ese entonces. Bueno, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. No tengo fecha exacta de lo que era la entrada hacia la fábrica de La Purísima. Y en sí, pues tiene una forma muy similar al Hércules. De hecho, las tres fábricas originales tenían una arquitectura muy similar. Ese es el pórtico de entrada principal, que todavía existe. Y si lo vemos en planos de Querétaro de diferentes épocas, por ejemplo, 1844, aquí está el Molino Blanco y el Molino de Cortés. Molino Blanco es La Purísima, Molino de Cortés es la Universidad Marista. Desde entonces, un plano de 1867, también aparecen los dos molinos, fábricas que existían. Y esta es la presa que todavía existe en el actual, lo que fue la fábrica de La Purísima, que actualmente es el Seminario Conciliar Guadalupano de la Diócesis de Querétaro. Entonces pudimos entrar para tomar fotografías. De hecho, es parte de la visita que hicieron el grupo del seminario en el año 2011. Inclusive aquí estaba esta con una fecha del siglo XVIII, designando una mojonera de propiedad. Y bueno, ahí me ven ahí haciendo malabares para tratar de pasar por la presa, ¿no? Actualmente así es como está, como les comentaba, es un seminario católico, seminario mayor de la diócesis de Querétaro. Y pues el edificio mantiene su forma. Sí, modificaron bastante el frente, le colocaron unas columnas que pues no estaban originalmente, estos arcos. Aquí adentro está la Virgen del Pueblito, bueno, pero no del Pueblito, la Virgen de Soriano. Y bueno, este es actualmente como está el edificio, ya sin aplanado, completamente le quitaron el aplanado de cal apagada que tenía, le colaron esta losa, bueno, muchas modificaciones, pero sin embargo se está manteniendo bastante bien. Esto es lo que se tuvo que hacer también al río para tratar de encauzarlo mejor, evitar inundaciones, y bastante bien funcionó en estas lluvias del 2025. Eh, Vestigios de otra vez de la presa del mismo lugar, bueno, en diferentes épocas, diferentes fechas. De hecho, siglo XVII, sí, 1625, aparece aquí el año de esta propiedad. Y por último, la presa de San Antonio, juntaron la presa de San Antonio junto con lo que fue la fábrica de San Antonio. Este tercer molino fue fundado desde el siglo XVII, 1608, 1609, por don Hernán Sánchez Cortés, por eso por mucho tiempo se llamó Molino de Cortés, o también el molino de la otra banda del río. Ahí existe todavía el permiso de la Merced, es este plano que bueno, se cree que fue hecho entre 1609 y 1610, entonces se estaba solicitando este herido de río para colocar el molino en ese entonces molino de Cortés. Se alcanzan a ver los socavones otra vez, y bueno, la incipiente ciudad de Querétaro, que estaba al principio del siglo XVII muy pequeña, era más importante la Cañada en ese entonces que lo que es ahora la ciudad de Querétaro. Bueno, durante este siglo XVII, los tres molinos formaron esta parte de esta propiedad de las religiosas clarisas,
y es hasta el siglo XVIII que la propiedad fue vendida y fue adquirida por don Juan Antonio de Urrutia, Aureguilla y Aldama, marqués de Villar del Águila. Lo compró en 1767 y se entrega en esta fecha, y existe todavía en lo que es ahora la Universidad Marista de Querétaro el escudo de armas desde entonces del sobrino del marqués, famoso marqués que hizo el acueducto de Querétaro, ¿no? Aquí hay algunos igual mapas donde aparece la construcción de este molino, eh, como en este otro de 1802, bellísimo. Este está en el Museo Regional de Querétaro, es preciosísimo este mapa, grandote. Y aquí se alcanzan a ver las dos propiedades, la de Paté, que era el molino blanco o de monjas, y el molino de San Antonio. Bueno, de ahí, bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo he ido pasando de mano en mano. No voy a entrar mucho en detalles, pero pues hay toda una tesis de maestría del molino del siglo XIX donde lo explica. Y algunas evidencias de lo que existía es en el año 1856 cuando aparece como Molino de San Antonio, el nombre de Molino de San Antonio. Y este plano de fines del siglo XIX, donde también aparece haciendo un acercamiento, el molino de San Antonio con la presa que existía en ese entonces. Fotografías de 1874 de don Antonio L. Ruiz, donde aparece el edificio recién terminado. Don Cayetano fallece en 1875, o sea que no logró ver que esté funcionando este edificio y por mucho tiempo quedó sin uso. En este plano de 1917 de Querétaro aparece inclusive la planta arquitectónica bastante completa del molino de San Antonio. De hecho, este es un plano donde explica el sitio de Querétaro, donde se colocaron las tropas liberales y los conservadores, etcétera, ¿no? Muy bonito. Y este mapa, este plano que también está dentro de la Universidad Marista de 1914, porque a pesar de que era una industria textilera o era una fábrica de textiles, el molino de grano siguió funcionando en San Antonio. Entonces este es el plano de los espacios del molino, este mismo molino de Antonio Posadas y Hermanos. Y bueno, hacemos un pequeño zoom de cuáles eran los espacios en ese entonces de esta fábrica. Y también de la misma compañía eléctrica queretana logramos obtener estas fotografías del interior del molino de San Antonio cuando funcionaba también como fábrica de textiles. Y de nueva cuenta de esta misma álbum, cómo se encontraba en el exterior. Y muchas otras fotografías que hemos estado obteniendo de libros, pero pues por desgracia no tienen fecha, la mayoría de ellas. Y pues bueno, aquí se alcanza a ver la presa, la entrada de la fábrica, esta es la parte de atrás también donde está la presa, y en el interior de la fábrica misma, ¿no? La fotografía de 1934 de actualmente Fundación ICA, pero originalmente era de Aerofotos de México, que Fundación ICA adquiere todas las fotografías, las compra, y se alcanza a ver la mancha urbana de Querétaro en esta época y lo que es el molino de San Antonio, en donde pues para esas fechas todavía existía recubierto con cal, ¿no? Y también pues aprovechando que fue escuela, los maristas lo adquieren en los años 40, entre el 42 y el 43, y ahí empiezan con un seminario. Después del seminario transforman en una escuela primaria, eh, y bueno, y se ha transformado y tenemos la gran oportunidad de tener los anuarios de los hermanos maristas, y así con estas fotografías pues alcanzamos a ver los interiores, cómo fueron transformándolo en una escuela. En las zonas también de que ahora es Avenida Universidad, es el río, aquí está el río, no había avenida, no había calle, no había nada, únicamente era el puente que unía del centro de la mancha urbana de Querétaro hacia la otra banda del río. Y bueno, esos ya son
fotografías en que tenemos la fachada principal en diferentes épocas, diferentes fechas, y las transformaciones que nos dan fotos de los anuarios versus fotos que pues estuvimos tomando desde el siglo, perdón, desde el año 2009, 2010, cómo se ha ido transformando el espacio. Actualmente, como decía, ya no es primaria, ya es una escuela universitaria, es una universidad. Ya, mi oficina antes estaba aquí, en esta ventanita, y bueno, se alcanza a ver la transformación de este espacio. Esta es la normal queretana. Bueno, sigue siendo ahora Universidad Marista, ya no más es la Escuela Normal Queretana, ya es la licenciatura en educación. Pero bueno, ahí se alcanza a ver. Cuando se hicieron algunas adecuaciones, el INAH de hecho nos solicitó para darnos el permiso de ampliar ciertos espacios, que demoliéramos este pedazo de edificio para liberar la fachada del edificio principal, y así se hizo. Fotografías de durante la construcción de lo que es ahora Avenida Universidad, y el río lo canalizaron. Y bueno, en algunos interiores lo que era la piscina, pues ahora ya es un huerto. Ya no hay aplanados, como ven, todos fueron eliminados a partir del año 98 más o menos, 98, 99 hasta el 2000. Imagino que sin permiso del INAH, claro, porque pues, mm, bueno, mejor no hablo. Y de aquí están algunas otras fotografías de los mismos interiores, el exterior. Aquí está Avenida Universidad. Inicio del siglo XX, cómo era el campo, cómo era el río Querétaro. Ahí se ve el acueducto todavía por aquí atrás. Aquí se alcanzan a ver los arcos del acueducto que existía de la presa hacia el molino de San Antonio. Actualmente es el estacionamiento de la preparatoria de la Universidad Marista. ¿Sí? Igual fotos del antes y después. Este es el edificio de preparatoria, como les comentaba, el canal, los arcos. Tienen esta bajada de agua muy bonita, parece un octopus, ¿sí? Y bueno, todavía con el lucido de cal original. Y eso es cuando se demolió el edificio de la normal para tratar de liberar la fachada. Como les decía, nos pidieron eso, en ese entonces se tuvo que realizar, como estaba el antes y el después, para que nos dieran permiso de construir aulas universitarias y la preparatoria nueva, ¿no? Y así, ahí sí nos pidieron no le quiten el aplanado, y es el único vestigio que tiene de aplanado original de todo este edificio. Bueno, hay algo sobre este edificio, y pues lo hemos estado publicando en varias revistas, en Historias y Relatos de México, inclusive en el Boletín de Monumentos Históricos del INAH, y bueno, hemos estado bastante ocupados con esto. Y hasta aquí termina mi participación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por este recordatorio, digamos, de ese recorrido. Efectivamente, yo no estaba consciente de que desde el 2011. Sí, estuviste tú, Julieta, así es. Sí, claro, sí, por eso ha llovido desde entonces, ¿no? Sí. Pues muchas gracias a los dos. Fíjense que tengo, bueno, una buena noticia, digamos, porque, o sea, buena noticia para nosotros en este momento, pero no se va a incorporar la maestra. Entonces tenemos unos minutitos un poquito más para esta sesión de preguntas, de comentarios. En este sentido, pues a mí, como les decía cuando concluyó Jorge su presentación, y creo que en buena medida también ahora la presentación que tú nos haces es eh, pues esta conceptualización, qué queremos ver o cómo lo ponemos en el entorno, en la mesa, si como un vestigio, una ruina. Y ya vemos que las dos posturas nos dan pues definitivamente resultados muy distintos.
ver los contextos, ¿no? En algunos casos se recupera ese contexto urbano, ese contexto pues histórico, y entonces los nuevos usos no es que necesariamente tengan que volver a hacer el uso original para nada, pero esos nuevos usos iban acordes a ese contexto y a ese edificio, ¿no? Y algunos, como bien lo señalaba Andrés, algunos le quitan el aplanado o le agregan algunas cuestiones que a lo mejor desde un punto de vista ponen en riesgo al edificio, pero también vemos que se mantiene, ¿no? Que teniendo una adecuada aplicación de estos nuevos materiales y monitoreándolos, supongo yo, pues tienen un nuevo uso. En fin, yo creo que en este sentido, una de las preguntas que a mí me surgió es justo, por ejemplo, en el caso del planteamiento que nos hace Jorge, si ha habido algún tipo de acercamiento con estos herederos, nuevos dueños, con los ejidatarios, no me quedó ahí muy claro quiénes ostentan ahora el uso de la propiedad, por lo tanto, para la difusión de esta historia, es decir, a lo mejor estos renders que tú nos pusiste, a mí me queda muy claro qué fue y qué podría recuperarse, a lo mejor, insisto, no volverle a dar el uso, pero no sé si cédulas, no sé si sí, ok, si lo ocupan para eventos sociales, pero que tengan un respeto, digamos, por el antiguo uso y que en consecuencia no se deteriore, ¿no? Y de una vez aprovecho y hago la pregunta para Andrés, ese complejo industrial del que nos hablas, en que sí efectivamente se estructuró la ciudad de Querétaro, ¿no? A partir o en consecuencia de este complejo industrial, y los diferentes usos que tú mismo nos explicas, en algunos casos con mucho éxito, en otros quizás no tanto. Hércules, por ejemplo, en una parte eh, actual hotel, pero también cervecería, y en un mismo predio quizás tenemos como los dos polos, y eso que implica, pues para ver más o menos un poco estas dos cuestiones. ¿Quién quiere empezar? Pues sería en orden de aparición, ¿no sería Jorge primero? Ok, adelante, me parece bien. Ok, primero voy. Bueno, en este caso, la Zacatecana actualmente es un bien ejidal y sí forma parte del ejido La Zacatecana. Los ejidatarios en este caso son sus dueños, son más o menos como 85 ejidatarios y pues digamos que todos tienen derechos sobre el edificio. Aquí el problema es que debido a esta desinformación que tienen, sobre la historia, sobre lo que fue el edificio, sobre cómo funcionó, y también debido a esta situación o a este aspecto de ruina, a este estado de conservación, pues no ven, digamos que con buenos ojos a esta antigua fábrica, porque justamente al ser un bien ejidal, pues no pueden obtener un usufructo directo, o sea, no pueden obtener un beneficio por el inmueble. Entonces, para ellos se les hace más fácil, mejor tener la idea de eliminar por completo el edificio para construir algo más adecuado para el ejido. Y tal vez estén en su derecho, ¿no? Porque pues finalmente están dentro de sus dominios, pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista cultural, si lo vemos desde el punto de vista histórico, si lo vemos como un documento de la industria textil del siglo XIX en Zacatecas, pues vemos que tiene valores intrínsecos y extrínsecos por muchos lados. Entonces, justamente aquí existe un debate porque también parte del ejido aboga por la conservación de este edificio, porque justamente ven esos valores. Entonces, esto es un debate que ha persistido durante muchos años, pienso que 15 años, 20 años tal vez, no se logran poner de acuerdo y el problema es que estos vestigios, esta antigua fábrica, pues está en un deterioro constante.
Ahora, cuando comencé esta investigación que fue en el 2020, pues sí, digamos que había cierta problemática entre ejidatarios. Me pude dar cuenta porque platiqué con varios de ellos. Justamente me di cuenta de esta situación. Pero bueno, el año pasado visité este establecimiento más o menos en septiembre y vi que las cosas, pues de cierta forma estaban cambiando. Tenían a un jefe ejidal que, bueno, tenía poco tiempo en ese mandato, entonces él, digamos que tiene la idea por conservar este edificio. Y él sí está haciendo ciertos eventos para promover esta importancia o este valor cultural que tiene. De hecho, si pueden observar en YouTube, hay varios videos que son recientes en donde pues ya hacen pláticas sobre el edificio, eh, dan a conocer pues la historia, incluso tienen como que la idea de hacer o bueno, recaudar fondos para una posible restauración. Nada más que ahí, bueno, se implican otras cosas. Pero bueno, lo importante es que como patrimonio siento que es un edificio que comienza a existir como tal, ¿no? Como un patrimonio para ellos, como parte de su identidad cultural y yo creo que es bueno, pues tanto para la misma comunidad como para el edificio como tal. Sí. Ok, gracias. Sí, Andrés. Bueno, para el caso de las tres fábricas que presenté, son diferentes a las que presentó Jorge, porque en ellas sí, pues no están abandonadas, completamente son privadas las tres, aunque, bueno, una es seminario, de todas maneras es propiedad pues bueno, no sé cómo esté la parte si es propiedad del obispo o de qué, ¿no? Pero bueno, al final se está utilizando, se está reutilizando. Y han tenido, los tres dueños, han tenido la visión de mantener lo que les logró pues ser propietarios, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de Hércules, pues sí hubieron muchísimos cambios de la estructura original y solo dejar el edificio principal original y todo lo demás, pues prácticamente a mediados del siglo XX fue destruido, demolido y vuelto a hacer con construcción de concreto, acero, estructura metálica en algunos de ellos, y ahí pues no se logró como que conservar el edificio original porque pues obviamente también los procesos de fabricación cambian, máquinas mayores, mayor producción quieren, mayores ganancias como siempre, pues hicieron que los espacios se tengan que cambiar por completo. Entonces, lo único que quedó original, que es el edificio del frente, pues lo convierten en hotel y ahí sí lo mantienen de manera adecuada, claro, con la revisión y supervisión de INA Querétaro, ¿no? Porque todo esto tiene que pasar hacia las reglas, la reglamentación del INA en cuanto a la conservación. Y bastante bien está ese edificio. O sea, el uso que tiene ahora, eh, más del 75% del espacio es la cervecería y el resto es el hotel, que es algo más pequeño. Ahora estuve con uno de los dueños, aparentemente son dos hermanos, uno es el encargado del hotel, otro es el encargado de la cervecería. Y tenemos el plan, de hecho les presenté una propuesta de hacer lo que es el levantamiento con escáner y con drones para realizar el modelo 3D, porque no tienen el plano, según comentan, que no tienen los planos de cómo está actualmente el edificio después de tantos cambios, ¿no? O bueno, la propiedad, porque no son edificios, es la propiedad. Entonces el plan es hacerles este estudio, este levantamiento geométrico, con drones, con escáner 3D para tener lo que actualmente existe, ¿no? El caso del Seminario Conciliar Guadalupano, pues igual, el edificio el principal que era la fábrica, sigue el cascarón como tal, se ha modificado el interior porque
ese edificio, tanto el de La Purísima como también San Antonio, tienen bueno, tenía La Purísima un entrepiso de madera que se quemó. O sea, al final se quemó en el siglo XX, desapareció ese piso de madera y ahora el edificio está funcionando a doble altura. Entonces, en una mitad del edificio es un auditorio, es como un cine teatro, y el otro espacio es una capilla, pero una capilla a doble altura, ¿no? O sea, eh, se perdió esa parte del edificio, pero lo que son los muros siguen siendo los que se construyeron a mediados del siglo XIX. Y la presa es la otra estructura que sigue en pie con las mismas cosas, no le han modificado mucho que se diga, ¿no? En el caso de la infraestructura hidráulica de Hércules todavía existe, ese es el que está como que con más problemas porque pues está afuera, pues está integrado, inclusive parte de los acueductos quieren integrarlos a las casas de las personas que viven pegado al acueducto, ¿no? Entonces el INE está ahí tratando de evitar que pues invadan los arcos, los arcos del acueducto. Inclusive hay zonas en donde no hay arcos, sino hay canales enterrados. Logramos hacer un recorrido de todos los canales, desde lo que es los socavones hasta Hércules, y sí hay una zona donde está completamente enterrada, ¿no? Y junto a esa está también otra que se utilizaba, canales que se utilizaban para el agua limpia del acueducto del siglo XVIII, del Marqués. O sea, en paralelo van estos dos acueductos, uno que es el del Marqués, siglo XVIII, y otro que es el de la familia Rubio, siglo XIX. Entonces, el registrar ese acueducto es lo que todavía no hemos logrado hacer. Lo hemos recorrido, georreferenciado ciertas partes, pero hay partes que caen en propiedad privada y donde como que son muy celosos en que entremos a registrarlo, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso también de proyecto de ubicación. Hace como unos 4 años, la delegada del Centro INA Querétaro, la museógrafa Rosa Estela, me comentó que se estaba haciendo como que un proyecto para pues proteger esa zona, tratar de hacerlo la primera etapa antes de que sea UNESCO. ¿Cómo se llama? ¿Es protección? No me acuerdo. Y la lista indicativa, tal vez, no Esa, sé. eso es lo que estaban tratando de hacer. Y para pues, poder salvaguardar toda esa infraestructura hidráulica que pues poco a poco se está perdiendo o se va a perder si no se logra controlar, ¿no? Pues no podemos decirlo como saqueo, ¿no? Eh, También que se metan a esos espacios, que lo utilicen hasta como su estructura para poner un techo de lámina, cosa por el estilo, ¿no? Que está sucediendo. Entonces hay este proyecto de salvaguardar toda esa zona, lo del río, desde lo que son los socavones, lo que es actualmente la ex hacienda del Marqués de Villar del Águila, ahí empiezan los socavones. Actualmente es propiedad privada, parece que lo quieren hacer un hotel, es lo que es la ex hacienda del Marqués, pero hace poco lo fuimos a visitar, hace como 2 semanas, no, más 3 semanas, y nos vamos encontrando que a unos cuantos pasos están construyendo el tren México-Querétaro. Entonces imagínense ustedes, toda esa zona está siendo, pues, pues ahí abren paso y por ahí va a pasar el tren. ¿Qué vestigios existen y demás? Pues ya lo veremos. Hay algo que cuando esté funcionando, pues las vibraciones, ¿qué va a pasar con los monumentos? Con esas vibraciones que están pasando, que van a pasar por allá. Bueno, son situaciones que surgen con la modernidad y que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y por último, el tercer edificio que es San Antonio, pues ahí los maristas tuvieron la buena suerte de adquirirlo en los años 40 del siglo
pasado, 1942, 1943, y todavía estaba el edificio principal completito, una que otra lámina había que cambiarse del techo, las láminas están apoyadas, las láminas del techo del edificio viejo están apoyadas sobre armaduras de madera del siglo XIX, o sea, hay toda una patrimonio industrial, cultural, arquitectónico en ese edificio que se mantuvo en gran medida porque pues fue una propiedad que se abandonó por mucho tiempo después de 1899. Se quedó cerrado, Ujú. era propiedad privada, sí, pero pues no funcionaba, no nada, y eso benefició a la congregación de los maristas para adquirir un edificio prácticamente enterito. Hasta me decía alguno de los hermanos maristas que ya en paz descanse fallecieron, que a ellos les tocó estar en la primaria y veían la Ah, turbina de madera en la primaria, o sea, la veían ahí asentada, ¿no? Estaba, ya la habían sacado del lugar donde estaban y uno decía, no, es que sigue estando enterrada, o sea, cosas de ese tipo, sí, ¿no? Las claro, leyendas urbanas que se cuentan, claro. pero, pero bueno, los tres edificios aquí, como comenté, como vieron en las fotografías, están bastante bien mantenidos, aunque ya su uso ya no son industria textil. Sí, claro, claro, ha cambiado mucho. Y respecto a lo que comentabas del tren, fíjense que les comparto, nos han pedido, y este de Querétaro lo tengo muy presente, a la coordinación, que justo se haga un registro en escaneo láser previo justo a toda esta pues modificación. Ahí sí, definitivamente coincido contigo, es inevitable, ¿no? Por la cercanía y todo. La buena noticia, digamos, es que sí, efectivamente, el INAH está registrando esos inmuebles y de alguna manera con esa información se están tratando de proteger también, ¿no? De ver si efectivamente, aunque hay todo un estudio y demás, pues esperemos, como bien dices, que no afecte demasiado este paso de los trenes actuales. Y bueno, ahí un poco como en consecuencia de esta modernidad, ¿no? Ya lo veíamos en otras conferencias durante estos días anteriores, ahí en el castillo de Chapultepec, que siempre es muy difícil preservar los inmuebles de cualquier tipo, digamos, de uso religioso más bien que de cualquier uso. Y estos de producción o industriales, pues a veces se torna mucho más complejo y difícil, pues, protegerlos, pero en algunos casos sí se logra. Bueno, quiero nada más mencionar, porque hace rato lo dije así muy rápido, la maestra Adriana Macías Madero se disculpó, ella iba a presentar el ferrocarril justo de 1888 y la transformación del paisaje industrial en San Luis Potosí, que de alguna manera es el tema, tanto en el siglo XIX como el XX y el XXI. Por cuestiones laborales no puede estar aquí con nosotros y no sé, Norma, si tú quieras comentar algo, preguntar algo. Gustavo había puesto una pregunta y bueno, felicitaciones a ambos ponentes. Y una pregunta que creo que con estos comentarios anteriores nos la contestaron. Adelante, Norma, si quieres comentar algo. Sí, yo nada más quería hacerle un comentario a Jorge, que justo en la mesa anterior, Alberto de Monterrey presentó un cuadro donde algunas fábricas utilizaban las calderas tubulares y en un mapa que tú presentas mencionas justamente, ¿no? Que probablemente utilizaron una caldera tubular de la marca Babcock Wilcox, ¿no? Entonces, justo busqué ahorita el listado y no aparece el nombre de esa fábrica, pero sería muy interesante ver cómo, o sea, qué tipo de máquinas se utilizaron, ¿no? Y a mí me parece un poco desalentador que justamente también en la segunda mesa virtual que tuvimos,
hablaron de la industria textil zacatecana, que pues está en decadencia, ¿no? O sea, si bien esta industria de la que tú nos estás hablando, zacatecana, desapareció, la de los gabanes también está en decadencia porque nos decían que no hay interés por los jóvenes de continuar con digamos, pues esta tradición, esta identidad más cultural, ¿no? Pero la verdad es que tu investigación me pareció muy interesante y el trabajo que has hecho para elaborar estos planos, cómo era, qué se encontraba aquí, encontrar esos vestigios y darles como una cara más limpia, digamos, más completa, sería muy interesante como difundirla y tratar de concientizar justamente a la comunidad, a las autoridades para que se pudiera rescatar el inmueble. Y bueno, Andrés, muchas felicidades también por tu presentación. O sea, es muchísima la información. Yo la verdad me voy muy contenta porque aprendo muchísimo y muchas gracias. No, gracias por los comentarios. Y pues sí, miren, yo soy ingeniero civil. A mí me gusta la historia, me gusta la arquitectura y trato de aplicar conocimientos de ingeniería civil en esto. Así como también con el proyecto de Camino Real de Tierra Adentro, que estamos colaborando aquí en el INA Querétaro, donde hicimos el recorrido de los 300 kilómetros del Camino Real de Tierra Adentro, como una vista de ingeniero civil. Pues así para cualquier otra, estoy interesadísimo. Yo sí quería escuchar la otra charla de los ferrocarriles, porque pues en alguna ocasión, ahí en Monumentos, Julieta, cuando todavía estamos hablando del año 2010, 2011, que fui a pedir el catálogo de puentes, el catálogo de puentes que tenían, y me entregaron los PDFs de todos los puentes, ¿eh? O sea, puentes, tanto puentes de piedra como también puentes metálicos, Sí. y con los alumnos que trabajaban en ese entonces les dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer nada más la ubicación de los puentes de carreteros, que era lo que nos interesaba, y luego dejamos los puentes ferroviarios para otro proyecto, ¿no? Pues mira, pasaron ya, ¿qué? 13 años, 14 años de eso, y no ha empezado a hacer ningún trabajo sobre los puentes ferroviarios, porque pues es ubicarlos, georreferenciarlos, ver qué es lo que existe, si alguno ya se desmanteló, si siguen todos, o si alguno funcionando, o sea, todo eso es lo que hicimos con los puentes carreteros, georreferenciarlos en todo, bueno, obviamente no fuimos directamente al puente, sino por medio de tecnologías como Google Earth, ubicar la posición de esos puentes en función de la ficha técnica, ficha del inventario, ubicar el croquis de localización, ubicar en Google Earth dónde estaba y pum, le ponemos el punto al puente y así logramos obtener alrededor de 460 puentes del siglo XVI hasta el XVIII, georreferenciarlos, ponerlos como capa, pegado a la capa de caminos reales, de los 4 caminos reales, de los caminos transversales. O sea, y esa es la parte que un ingeniero puede pues aportar, ¿no? La Claro. parte histórica de ir a lo que es los archivos y demás, importantísimos, sí, tenerlo, pero nosotros no nos dedicamos a eso. Entonces, los proyectos que regularmente estamos involucrados son multidisciplinarios, o sea, uno ve la parte histórica, otro ve la parte antropológica, otro ve la parte tecnológica, ¿no? Y con gusto participamos porque pues nos gusta la historia. Claro, gracias. Jorge, Sí, ¿quieres agregar algo así? sí, quiero agregar, pues muchas gracias por la recomendación, Norma. Sí he sabido bueno, que este ponente ha querido realizar una investigación sobre máquinas de vapor y, bueno, temas relacionados. Y sí, lo que he estado viendo es que justamente en fábricas textiles ubicadas en el norte, como que sí tienen cierta relación entre una y otra, y sí como que pues utilizaron maquinaria similar que probablemente se adquirió en el mismo sitio o en lugares similares, ¿no? Entonces, tienen, o más bien parten de este modelo. Entonces, pues sí, gracias por el tip. Ahora, con respecto de difundir la información, pues justamente realicé una tesis de maestría en donde hablo de la Zacatecana, eh, y precisamente ayer estaba platicando con otra ponente que ayer expuso su tema, con la doctora Guadalupe Noriega,
sobre la posibilidad de difundir parte de su investigación con la mía y con la investigación de otro colega y difundirla en este ejido, la Zacatecana, porque, pues como comenté hace unos momentos, como, vaya, tienen el interés por conocer, pues de dónde vienen, el interés por conocer la historia de este edificio y, pues a lo que se dedicaba, cómo funcionaba. Entonces, pues de ahí viene pues esta idea, ¿no? De presentarla y que probablemente se haga el año que viene. Entonces, pues tal vez los resultados los expondremos en algún momento. Gracias. Muy Ok, gracias. no, Gracias. gracias. Pues sí, como decía Norma, a veces es desalentador, pero también da mucha esperanza escucharles, por ejemplo, a ustedes dos, eh, con todo este entusiasmo y con esta transdisciplina, esta multidisciplina y los planes a futuro, ¿no? Hay mucho por hacer, por supuesto, y nos dio verdaderamente mucho gusto que participaran en este congreso. Pues no sé si no quieren agregar algo más, vamos a cerrar la mesa, que déjenme decirles que ha tenido la misma duración como si hubiera estado la maestra Adriana, entonces creo que no le hubiéramos dejado, no, no es cierto, participación de ella. No, 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 por supuesto que sí, pero me da mucho gusto porque quiere decir que los temas que ustedes están exponiendo, pues justo dan para estas investigaciones y que además tienen otro alcance, otro aliento, ¿no? Hacia futuro. Pues no sé, si no hay nada más, vamos a concluir así la mesa, que sí, exacto, bravo, que lleva por título Arquitectura y Arqueología Industrial. Esta ya es la cuarta mesa virtual. Con esto cerramos las mesas virtuales de este segundo Congreso Internacional de Procesos de Industrialización, que este año además nos hizo un trabalenguas, Gustavo, industrialización y desindustrialización de las ciudades y sus zonas conurbadas. Pero bueno, agradecemos de verdad mucho su participación, agradecemos a Luis Oscos y al área de apoyo tecnológico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, como al de INA TV, en donde las cuatro mesas se publicarán en cuanto ellos lo tengan listo, quizás en una semana, les avisaremos a ustedes y bueno, por supuesto también a todas las personas que estén interesadas para que lo vean en el canal de YouTube de INA TV. Pues por mi parte es todo, les agradezco, les envío un abrazo y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, gracias, Julieta. Gracias. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. Norma. Hasta Hasta luego, luego. Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Gracias Hasta igual. luego. Todas.